Muy bien, se presenta un paciente de sexo masculino de 75 años, con factor de riesgo hipertenso y con antecedentes cardiovasculares, una CRM por 3 en el 85, dos angioplastias en el 2001 y 2015, con colocación de un stent y 4 respectivamente, no se conoce a dónde porque fue en otro centro. Y en octubre del año pasado, por deterioro de la función ventricular y sintomatología, se sugiere la colocación de un desincronizador, pero el paciente después no volvió a consultar. Y además también un bloqueo completo de rama izquierda. Con medicación habitual, 100 miligramos de aspirina, rosuvastatina de 10, beta-estatina, 16 miligramos cada 12 y clonazepam. Último ecograma de octubre del año pasado con un BI moderado y una secuela septoapical e inferior con hipertrofia del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral leve moderada y cavidades derechas normales. Consulta a este centro por un episodio de síncope precedido por mareos y náuseas de segunda duración con restitución ad integrum. No presentó otros síntomas. Ingresa con esta radiografía de tórax, con la tensión arterial de 150-80 a 60 latidos por minuto, saturando 96% de aire ambiente, sin signo de insuficiencia cardíaca ni soplos. Laboratorio con 42 de hematocrito, vinograma normal, buena función renal y 26 de troponinas. No, con respecto al síncope, el señor tenía muy buena clase funcional, estaba haciendo pasadas en Palermo, y en la recuperación de una de esas pasadas fue el síncope. O sea, fue fuerte. Bien. Lucho lo contó bien, ¿no? Yo lo venía viendo el año, pero cuando en octubre se le dijo de ponerle algo, fue porque este hombre no venía a la consulta hace un tiempo, vino un día a la consulta del hospital y vimos el electro y todo, pero la consulta fue porque tuvo un episodio presincopal en ese momento caminando. Por eso yo le dije que quizá necesitaba algo más, vi el electro, etcétera, etcétera, pero él vino a consultar en octubre o noviembre por un episodio presincopal. No llegó a sincoparse, no estaba, en ese momento, ¿no? Lo que contó Lucho es ahora. En ese momento, pero tuvo una sensación de lipotimia mientras caminaba, que no llegó a perder el conocimiento, pero casi lo pierde. Esa fue la consulta. Al ver el electro, bueno, que ahora lo van a ver y todo, se le dijo, bueno, ¿por qué no lo estudiamos un poco más? A ver si hubiera que tratarlo diferente, ¿no? Sí, Lucho. No toleraba más medicación, mucha tendencia a la hipotensión, entonces no toleraba ni IECA ni beta bloqueantes. No es que se habían olvidado de ponerle, no los toleraba. Muy bien. Este es el electro con el que ingresa al hospital. No, sí, se ve un paciente con ritmo sinusal con una frecuencia de 360 y algo de latidos por minuto, con un PR prolongado. Impresiona que también, aparte de bloquear rama izquierda, tiene un leve trastorno de conducción intraauricular. Y ahí se ve un extrasístole, ¿no? Un extrasístole con un QRS un poco más angosto que el QRS nativo. Parece que fuese izquierda, ¿no? Tiene imagen de bloqueo rama derecha en B1. ¿Puede ser? Y no, me parece que no hay nada más que llame la atención del electro. Muy bien, estos son los electros previos, 2015, 2017, y cómo fue progresando el ramo izquierdo. Y este otro electro posterior de 2018. Se realiza un ecocardiograma. Bueno, la verdad que la ventana no es muy buena, pero esta es una vista de 4 cámaras apical, parece tener deterioro de la fracción de eyección y tiene movimiento septal anómalo. Si querés, fíjate la tercera de la segunda fila. El deterioro parece, sí, moderado al menos. La verdad que es difícil de ver porque no se ve el borde endocárdico, pero sí, a ver, no sé, no llego a ver desde acá. Ese es un par external que tiene una insuficiencia mitral. Lo mismo, un par external de eje largo con insuficiencia mitral que no parece ser significativa. El deterioro parece ser más que moderado en esa vista, pero tiene mucho movimiento anómalo septal, así que eso puede subestimar bastante. Parece estar dilatado el ventrículo, ¿no? Sí, parece dilatado. Ahí tiene, esa es una vista de 2 cámaras apical y tiene un defecto inferior. Un segundo.
Además del movimiento septal anómalo que habíamos descrito, tiene ahí una quinesia de todos los segmentos inferiores. Y bueno, a grandes rasgos. Rocío, eso es totalmente cicatrizal, porque... Parece, está hiperrefringente, un poquito más adelgazado y aquinético, sí. Él tenía antecedentes coronarios, así que puede ser coincidente con eso. En síntesis, está dilatado, tenía un deterioro moderado severo al menos, la verdad que no sé qué FEI les dio a los chicos, y una insuficiencia mitral que no parece ser significativa. No sé si... Un infarto diafragmático y posterior Sí. parece tener ahí. Exacto. Bien, este estudio se hizo el viernes por vía radial izquierda. Acá lo que vemos, tiene placa en el tronco, la descendente anterior, fíjense que no está. En otra imagen vamos a ver que tiene una lesión severa ostial y después se ocluye a nivel proximal, bien cerca del ostium. La circunfleja tiene irregularidades en todo su trayecto y este ramo posterolateral, ramo auriculoventricular, esta porción, tiene una estenosis severa, acá en este punto, pero una placa extensa. Esto es lo que yo les decía, acá vemos que tiene esta lesión severa ostial de descendente anterior, y apenas un poquito más adelante ya se ocluye la arteria. Y acá está la lesión severa que yo les comentaba recién en este ramo auriculoventricular. Este es un puente venoso que aparentemente está ocluido. Acá ya estamos viendo los stents de la angioplastia previa que ya tenía en el puente venoso la coronaria derecha. Lo que se ve son los stents permeables y acá intra-stent, justo acá termina uno y arranca otro, una lesión significativa. Lo mismo, una lesión bien excéntrica, intra-stent en el puente venoso de la coronaria derecha, un puente grande que cubre un territorio también coronario importante. Acá se estuvo buscando, bueno, el otro puente, y después cuando se fue a buscar la arteria mamaria, si bien no se encontró en forma selectiva, ya se ve que es apenas un vasito filiforme que no corresponde con lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en un puente con mamaria interna izquierda. En este paciente, durante todo el procedimiento y más ya cercano al final, empezó con mucho dolor, un cuadro vasovagal o tensión arterial sostenida, que inclusive requirió de inotrópicos. Por eso, en este estudio en particular, y sabiendo que se iba a reintervenir, no se buscó el otro puente que iba a la descendente anterior. No, que en realidad las hipótesis era que había hecho algo arrítmico, la verdad que el electro es bastante patológico, y tenía antecedentes de isquemia, podía haber sido algo isquémico también, aunque estaba un poquito más lejos porque no había tenido dolor ni nada. Se hizo primero la resonancia porque el señor tenía en 2017 un SPECT que mostraba isquemia perinecrosis inferior y nada más. Y la verdad que el eco acá no se vio bien, pero la verdad que era bastante feo, deterioro severo de la función, y lo peor que se movía era la cara anterior. Sí, había una secuela inferior, como dijo Rocío, pero la cara anterior no se movía casi. Por eso la idea fue hacerle primero la resonancia, ver que había viable y después de eso el cateterismo. Bueno, en la resonancia lo que vemos es un ventrículo izquierdo muy dilatado, está severamente dilatado, más de 300 mililitros de volumen de fin de diástole, un jet de insuficiencia mitral al menos moderado, y buen BD, un BD chico con buenas funciones. El ventrículo muy comprometido. A ver, voy a buscar en 2 cámaras del ventrículo izquierdo. Fíjense toda la escara que tiene en toda la cara anterior, lo apical, una gran escara, también una escara inferior, esto es la cara inferior, esto es lo anterior. O sea que un ventrículo que tiene por lo menos 2 infartos, uno anterior y otro inferior. Vamos a ir viendo los demás ejes cortos. Acá, este es un corte a nivel medial, se ve la disquinesia del septum, y acá vemos el adelgazamiento de los segmentos anteriores y el claro adelgazamiento
a nivel inferior. Vamos a ir a ver el gadolinio, a ver cuánto de esto es escárea. Bueno, esto es un 3 cámaras, donde vemos lo anteroseptal y lo inferolateral. Fíjese que todo lo anteroseptal a nivel medial y apical, con un adelgazamiento y defecto de contracción. Entonces, bueno, con esto vamos a ver las imágenes de gadolinio para ver cuánto hay de escara. Cuando vemos en el 4 cámaras tenemos un defecto del septum basal inferior, digamos, el resto de lo inferoseptal está bien, y lo anterolateral parece bastante bien con un pequeño infartito apical, pero esto es en una vista. Vamos Esos a ver, 4 cámaras casi. Este es 4 cámaras, vamos a ir viendo las demás vistas. Cuando vemos en el 2 cámaras, tiene toda una secuela anterior, apical, y se ve toda una secuela también inferior. Y vamos a ver los ejes cortos para poder ubicarnos un poquitito más. Interesante que el músculo papilar posterior, a ver, Diego, Músculo papilar posterior. quedó justo preservado, me parece, ¿no? Sí, lo vamos a ver mejor en el 2 cámaras, lo vamos a ver. Porque Acá, decía acá Rocío está el que no músculo tenía papilar posterior. Lo cual es acorde con que justo se salvó ahí. Lo miramos por dilatación, parece. Vamos a ver. Sí. Igual, digamos, lo que más importa para la insuficiencia mitral es la secuela de la pared. Digamos, el músculo papilar puede o no tener infarto, pero lo que hay que ver es la pared, que es lo que... El tamaño del infarto es lo que se asocia con insuficiencia mitral. Bueno, esto es el nivel basal, vemos, se ve ahí todo el infarto inferior e inferoseptal, todo el resto a nivel basal parece estar más o menos bien. Ahí estamos anteroseptal, un poquitito basal, ya empieza a aparecer un infarto lo anterior, lo anteroseptal y anterior. Fíjense el infarto inferior. Acá estamos bien en medial, esto es bien medial, o sea que hay un infartito anteroseptal y anterior medial, y sigue el infarto inferior. Y acá nos vamos bien hacia apical, donde se ve la secuela de los segmentos, de todos los segmentos, apical, anterior, apicoseptales. Así que bueno, tiene un infarto en 2 territorios, en un infarto anterior, un infarto, este es el 3 cámaras, que se ve todo lo anteroseptal, medial y apical. O sea que tiene todo un infarto, una escara anterior y anteroseptal, sobre todo a nivel medial apical, y después tenemos otra escara de los segmentos inferior basal, ¿no? Inferoseptal, inferior a nivel basal y medial. Doble escara, la ventaja que tiene esto para la resincronización, que tiene segmentos transmurales, pero hay mucho subendocárdico. Eso, la transmuralidad se asocia con peor resincronización. Esto tiene en contra de la resincronización, que tiene mucho remodelado y mucho infarto, pero por suerte no del todo transmural, que ese es otro signo que va en contra de la resincronización, que sean transmurales. Es bastante subendocárdico y hay algunos sectores que están limpios. PEI 24%. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Quién es? Yo, acá, Vergara, a la derecha. Ah, profesor Vergara, por favor, creí que estaba en la nube. No, a propósito de lo que dijo el doc. Me parece que fui siguiendo las zonas más o menos conservadas y aparentemente en la región lateral y a nivel medial está conservado, que es el lugar donde inicialmente sería lo ideal que quede alojado, ¿no es cierto?, el catéter de estimulación del ventrículo izquierdo. Así que en ese sentido, porque no siempre se logra enganchar la vena, pero en ese sentido sería un buen sitio. Claro, pero por ahí, en ese sentido, tal vez él sería un respondedor, en el sentido de que puede quedar el catéter alojado en una zona viable. Nada más. Bien, y se plantea como discusión la revascularización endovascular según viabilidad, la factible según lo que se puede ver también en la CCG, CDI con resincro o ambas. Muy bien. Los electrofisiólogos ya... Sí, perdón. ¿Quién sabe? En realidad, Espera Luciano. un dispositivo sin revascularizar no le van a poner, con lo cual va a haber que hay que revascularizarlo. Estaban hablando de un resincro, ¿no? Sí, CDI resincro, el señor se sincopó y pudo haber sido rítmico. Ahí está, CDI resincro. Bueno, ¿se puede revascularizar algo? Fernando.
No, ya está revascularizado el paciente. Este es el puente venoso a la coronaria derecha. Muy bien. A ver. Ojo. No quedó justo la imagen, pero tiene colocado, digamos, quedó un stent acá el ramo aurículo ventricular de circunfleja, que es donde tenía la lesión más severa. Tiene, Ahí tenemos obstrucción en el puente, ¿no? sí, y vamos a ver. Perdón. Y este es el puente que va a la descendente anterior, que es el que había quedado pendiente del estudio. Ahora fuimos por vía femoral ya directamente para evitar nuevamente todo el problema que habíamos tenido del cuadro vasovagal y de hipotensión sostenida. Quiero ver si... Entonces revascularizaron una de la derecha y ¿qué más? Y el ramo aurículo ventricular de la circunfleja. Perfecto. Muy bien. Quiero ver si lo encuentro. ¿Y la obstrucción que tenía en el bypass venoso a la derecha? Esa, digamos, acá está colocado, estoy buscando la imagen con el resultado final. Acá está. Que quedó con el stent puesto entre los dos stents previos que ya tenía. Se trataron estas dos lesiones. Muy bien. En definitiva, muchas veces uno revasculariza lo que puede. Más allá de si viabilidad, no viabilidad, lo que se puede por angioplastía, lo que termina revascularizándose. Y está bien, gracias. Sí, dale. Fundamentalmente se manifestó por uno decimos, ¿por qué lo revasculariza? Yo creo que en este paciente evitarle nuevos eventos isquémicos me parece que es importante, más allá que no pensemos que se recupere mucho la función. Y después uno podría pensar, después no le pone solo un resíncro y no un CDI. Bueno, uno porque tuvo un cuadro sincopal y no sabemos bien la causa. Pudo haber sido por un trastorno de conducción, porque tenía bloqueo ramo izquierdo y par largo, pero también no sabemos si pudo haber tenido una taquicardia ventricular. Y además me parece que el paciente no es el paciente que uno piensa que se va a morir fundamentalmente, o por lo menos en poco tiempo, por insuficiencia cardíaca. No tenía insuficiencia cardíaca el señor, y pienso que en esos pacientes la causa mortalidad rítmica toma más peso, así que yo creo que también merece un CDI, ¿no? Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario también? Sí, doctor. Maid, estoy en la nube, yo sí. No, como dice César, estos pacientes que son isquémicos necróticos, en general la resincronización no es tan efectiva como el que tiene una miocardiopatía dilatada idiopática. El paciente tiene síncope de esfuerzo, tiene extrasístoles ventriculares frecuentes en el electro, o sea que uno esperaría que en un Holter tendría muchísimas extrasístoles ventriculares muy frecuentes. Es una cardiopatía isquémica necrótica con deterioro severo de la fracción de eyección. Yo creo que tiene todo para ponerse un CDI. Y creo que en este caso el resincro es el que acompaña al CDI por el deterioro de la función y el bloqueo de rama izquierda. No, me parece que hay coincidencia de todo el mundo, ¿no? La pregunta es, más allá de lo que uno tiene que hacer, ¿qué tanta expectativa tiene a que el resincro cambie algo la historia? Y la expectativa no es muy alta. En este caso se pidió un resincronizador especial que tiene la característica de que es multipunto, o sea, tiene varios electrodos que pueden estimular, con lo cual uno coloca el catéter en el seno coronario y después puede estimular desde los distintos electrodos que tiene el catéter para no tener un solo punto fijo de estimulación y ver en cuál tiene mejor QRS o en cuál disminuye más la resincronía. Y aparte tiene la posibilidad de estimular todos los electrodos al mismo tiempo, con lo cual también mejoraría un poco más la resincronización. Muy bien. ¿Y cómo monitorizaría la mejor zona para estimular? Eso, primero, por el ancho del QRS. Segundo,
porque como comentábamos antes, hay zonas de necrosis que uno va a necesitar muchísima salida para lograr estimular, y hay zonas que por más salida que uno le dé al dispositivo no va a poder estimular. Entonces uno puede elegir y negociar entre un umbral adecuado para que el resincronizador le dure una cierta cantidad de años, ver el QRS cómo se angosta, y también a veces por eco con Mariano hemos visto algunos pacientes, algún seguimiento para ver cómo mejora la disincronía. Sí, Dovalda. El problema, como lo habíamos visto nosotros, era que este paciente hacía actividad física normal y no tenía ni angina ni síncope, lo hizo en ese momento. Eso por un lado. Por lo cual, el problema que uno ve es que si no se le pone un resincro, hay que poner un marcapaso. Poner un marcapaso, un tipo con un deterioro de la función ventricular como él tenía, iba a empeorar la función. O sea que el resincro es imprescindible, aunque sea para no empeorar la función. O sea que... Bueno, muy bien. Sí. No, es una salvedad nomás. En el caso de que realmente esté estimulado todo el tiempo, porque tengo entendido que él en los momentos en los que hace el ejercicio se monitorizaba con un reloj de muñeca, una smartwatch, y llevaba a frecuencias cardíacas de hasta 140, ¿puede ser? Sí. Sí, era cuando hacía taquicardia ventricular, quizás. Claro, convendría que ser un smartwatch con desfibrilador incorporado, ¿no? Bueno, listo.